ese glóbulo rojo es destruido. Pero ¿qué pasa si el 100% de mis células son balones? Entonces mi vaso tiene la orden de destruir al 100% de mis células. Todas son destruidas. Entonces la única forma de salvar a estos pacientes es sacándoles el vaso. Pero esa función del vaso es reemplazada progresivamente por el hígado. Porque mi sistema de citoquinas, hormonas y macrófagos, mi sistema mononuclear fagocitario reconoce a esa célula como anormal. Y mi sistema mononuclear fagocitario está distribuido por todo el cuerpo. Que esté bien concentrado en el vaso es una cosa, pero está distribuido en todos los órganos. O sea, yo tengo macrófagos celulares en todas partes. Entonces el hígado empieza a hacer este reemplazo. Entonces, una persona que nace con esferocitosis, su tiempo de vida promedio es entre los 20 a los 30 años. ¿Por qué? Básicamente porque tiene una enfermedad genética, hereditaria, ¿no? Y que no le permite tener glóbulos rojos normales y que el cuerpo, a pesar, insisto, de que sean funcionales, los va a seguir destruyendo. ¿Okay? Entonces, la hematopoiesis involucra no solamente formación de células, sino que involucra una serie de sustancias en un nicho llamado médula ósea. Ese nicho llamado médula ósea tiene una cantidad de nutrientes importantes y tiene algunas células que hay que destacar. Por ejemplo, el macrófago tiene como función principal fagocitar y destruir, ¿verdad? Pero en el caso de la formación de elementos de la sangre, tiene una función adicional. El macrófago tisular, el que está dentro de la médula ósea, se encarga de proveer de hierro a los elementos formes. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, como vamos a ver en la siguiente clase, tiene hierro. O sea, para transportar el oxígeno requiere hierro, de manera obligatoria. Si no hay hierro, no transporta oxígeno. O sea, el hierro es el que se fija el oxígeno. Entonces, y el glóbulo rojo tiene la hemoglobina, está lleno de hemoglobina. O sea, por eso elimina el núcleo, para poder tener más espacio para tener hemoglobina. Entonces, ¿pero quién le proporciona el hierro? El macrófago tisular, el que está dentro de la médula ósea. Y a ese macrófago le vamos a llamar histiocito. Es un histiocito medular que se encarga de proveer de hierro para que las células madre que se encargan de producir a las células hijas, que son hematíes, tengan hierro suficiente para que esa célula sea normal. Entonces ya se darán cuenta que cuando el macrófago tisular no está o cuando no hay hierro, esa célula nace desnutrida de hierro. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de hematopoiesis, estamos hablando de un proceso que es dinámico. Función principal, producir células sanguíneas, de los tres tipos. ¿Okay? ¿Dónde se originan las células madre? Entonces ustedes pueden ver que acá arriba hay una célula madre pluripotencial o multipotencial que genera dos células hijas, una célula mieloide y una célula linfoide. Estas células linfoides terminan en células T y células B que terminan en los ganglios linfáticos, y acá tengo una serie de células finales que van a ser parte de las células blancas. No vamos a profundizar en citoquinas ahora porque eso lo vamos a dejar para el siguiente curso, el próximo semestre. ¿Okay? Pero hay algunas citoquinas que les voy a mostrar más adelante que sí tienen que memorizar y aprender. ¿Okay? Entonces, la médula ósea, a través de la hematopoiesis, tiene que mantener esas tres líneas celulares. Hay factores de crecimiento, hay citoquinas, hay una serie de sustancias que están involucradas. Las funciones ya las hemos visto al inicio de la clase. Y existe una hormona, que es la hormona que principalmente va a trabajar para que se produzcan más glóbulos rojos. Y esta hormona es la eritropoyetina. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? ¿En dónde? No te escucho. ¿En el nervio? En el riñón. Perfecto. Se produce en el riñón. Entonces, recuerden esto. Esto es muy importante, porque a veces muchas personas se preguntan, sobre todo los que son pacientes cuando tienen poca información o no digieren bien la información. Entonces, una persona con insuficiencia renal, en teoría no debería tener anemia, porque su sangre no está afectada, su problema es en el riñón. Pero cuando tiene insuficiencia renal, su riñón enfermo no produce eritropoyetina. Y si no produce eritropoyetina, no produce glóbulos rojos. Ahora, hay condiciones normales en las cuales producimos poca eritropoyetina. ¿Cuál es una condición normal en la que producimos poca eritropoyetina, por ejemplo? Un oficio que me cause disminución de mi concentración de eritropoyetina. La minería. ¿La minería por qué? Un oficio, una profesión o un trabajo.
¿Trabajo en altura? Trabajar en la NASA. ¿Trabajo en la clase? En la NASA. ¿Trabajas en la NASA? Tiene que ver con... Sí, los astronautas producen Claro. poca EPO. Los astronautas no tienen día y noche. Recuerden, ellos no tienen día y noche, nosotros sí tenemos día y noche. Pero por ejemplo, si yo soy vigilante y trabajo de noche, ¿produzco EPO o no? Baja mi producción de EPO. Porque la EPO se produce cuando yo tengo baja tensión de oxígeno. Y nuestro cuerpo tiene baja tensión de oxígeno cuando me voy a la altura o cuando duermo. Y si yo no duermo durante la noche, es decir, no hay oscuridad y no hay descanso, no produzco EPO. Por tanto, mi posibilidad de tener anemia es mucho más alta que si no trabajara de noche. Entonces, si han dado cuenta, el problema de trabajar de noche, o sea, tiene un cansancio inherente por trabajar de noche. Recuerden que de noche hay más gravedad que de día, ¿verdad? ¿Sí? ¿Seguros? ¿No? ¿Hay más gravedad de día o de noche? ¿O igual? Igual. ¿Seguros? Poder de la luna, dice, ¿no? ¿De acuerdo a donde esté la luna? Perfecto. Si no vamos a la luna hay más gravedad y si está la luna hay menos gravedad. ¿Ok? Pero la EPO es importante, o sea, la fisiología de la EPO a nosotros nos permite que este riñón sano, ojo, riñón sano, a diferencia de otros órganos, el riñón es reemplazable. O sea, yo me puedo quedar con un octavo de hígado y seguir viviendo y el hígado se va a crecer inclusive. Pero una vez que se mató el riñón, adiós. O sea, nosotros nacemos con 1 millón de nefrones en cada riñón y a medida que vamos envejeciendo van muriendo algunas nefronas y son irreemplazables. Es decir, mi cuerpo no tiene forma de reemplazarlo. ¿Okay? Entonces, a este señor hay que cuidarlo mucho. Lo resalto en las mujeres sobre todo. Cuídenlo mucho. ¿Por qué lo resalto en mujeres? ¿Por qué? ¿Por las infecciones? Porque las mujeres se tiñen el cabello. ¿Okay? Entonces dirá, el profesor está en contra de teñirse el cabello. No estoy en contra. Tú te metes una cantidad enorme de sustancias en el cabello que se terminan limpiando en el riñón. ¿Ya? Milagro me mira con sorpresa y dice, este miente. No, es cierto. Tenemos más insuficiencia renal en mujeres en el mundo que en varones. Ojo, tengan mucho en cuenta esto. A este señor hay que cuidarlo. ¿Okay? La EPO actúa sobre la médula ósea. Básicamente la EPO parte a partir de tensiones bajas de oxígeno, como les dije, el sueño o la altura, y su única función es producir glóbulos rojos, o incrementar la producción de glóbulos rojos. La EPO es una proteína, tiene un receptor en las células sanguíneas. Este receptor activa una serie de moléculas. Hay 3 moléculas principales acá: JAK2, PI3K y AKT. Pero la más importante es STAT5. O sea, hay un sistema de fosforilación. Una vez que la EPO llega acá a su receptor, fosforila JAK2. Ese JAK2 sigue fosforilando hasta que el objetivo es fosforilar STAT5. STAT5 tiene estas 3 funciones: evitar que las células mueran, es decir, es una molécula antiapoptótica; diferenciar células para que salgan más células maduras; y proliferar, es decir, que haya más células hijas a partir de menos células madres. ¿Okay? Entonces ya se dan cuenta que la EPO tiene esas 3 funciones que son importantes y que nos permiten mantener una cantidad enorme de células sanguíneas. ¿Okay? Nosotros en el curso vamos a ver muchas células, o sea, ustedes van a tener acceso a muchas láminas en el laboratorio y ya como les dije al inicio de la clase, mírenlas y mírenlas y mírenlas. Tienen que mirar la mayor cantidad de láminas que pueden. Tienen que alimentar ese cerebro. ¿Okay? Así como ahora existen estas máquinas de inteligencia artificial que les metemos 1 millón de fotos para que puedan hacer reconocimiento facial, su cerebro tiene que hacer reconocimiento microscópico. Entonces, para eso tienen que alimentarlo con la mayor cantidad de imágenes para que puedan reconocer con facilidad la sangre. Vamos a trabajar con extendido sangre periférica. Trabajamos con RAI, que es el colorante que usamos, que es un colorante derivado de Romanowsky. Recuerden que dentro de las coloraciones que usamos en el laboratorio, Romanowsky es un colorante madre. De Romanowsky salen varios colorantes. Uno de los que sale es RAI, el otro que sale es Lienza. ¿Qué otro sale? ¿El Romanowsky? RAI, Lienza, ¿qué más? ¿El Kim Jong? No, Kim Jong no. Sí, Nielsen tampoco. Tampoco.
cuenta. Entonces, ojo, vayan a sus casas hoy día y averigüen qué es Romanowski y colorantes salen. En varias partes del curso vamos a mencionar colorantes distintos, casi todos son derivados de Romanowski. ¿Okay? Estas son las células que nosotros vamos a presenciar. Células rojas, células blancas y plaquetas. Es decir, las células rojas normales pueden verse así, que son absolutamente normales, o pueden verse así, que son absolutamente normales. La única diferencia acá es el aumento y la calidad del colorante o la calidad de la coloración. Luego vamos a ver células blancas, sea en médula ósea o sea en sangre periférica, ¿no? Y hay que mirar las características, es la coloración del citoplasma versus la coloración del núcleo, que es importante para nosotros. Y hay algunos detalles que la sangre o las células nos permiten conocer, ¿no? ¿Cuáles son esos detalles? Por ejemplo, para los que ya llevaron el curso anteriormente, esto es hombre o mujer. Hombre o mujer. Hombre o mujer. Hombre. ¿Seguros? Mujeres. Sí. Ah, es mujer. Mujer. Sí, ahí está. Es mujer. ¿No? Entonces, una lámina de hematología, en el 70% de los casos, nos permite saber el sexo del donante de la sangre. ¿Por qué? Básicamente por el palito. ¿Palillo? El palillo del tambor. Es una ramita del núcleo que se presenta solo en las mujeres. Aunque el pequeño porcentaje, 2 a 3%, podría estar en varones. ¿Okay? Pues una muestra de sangre nos dice el sexo, nos puede decir el sexo de una persona. ¿Qué más nos puede decir una muestra de sangre? Nos puede decir en qué trabaja. Claro, dependiendo, si trabaja en altura o también si vive en altura. Nos puede decir dónde vive. Nos puede decir que trabaja así, porque por ejemplo si hay mucho plomo en la sangre, porque vemos cuerpos sideroplásticos, ¿no? O corpúsculos sideróticos, podemos saber que viene de una zona contaminada con plomo. Y en el Perú las zonas contaminadas con plomo las podemos reconocer fácilmente. En Lima, por ejemplo, la concentración de plomo en el Callao es 5 o 6 veces más que la concentración de plomo en el resto de los distritos. Es súper alta. ¿Por qué? Porque ahí llega todo el mineral de la sierra. Ahí llega el tren, ahí llegan los barcos, ahí llega todo el mineral. Por tanto, la concentración de plomo en el aire es súper alta. Ahí llegan todos los camiones con mineral. Entonces, nos permite más o menos tener una idea de la exposición de la persona. ¿Puedo saber la nacionalidad? ¿Podría? ¿Sí? Claro, podría saber la procedencia de la persona, porque hay enfermedades que pertenecen a una región, ¿no? Por ejemplo, las talasemias, las hemoglobinopatías, generalmente están regionalizadas. Y algunas están relacionadas a la raza de las personas inclusive. Entonces, son más prevalentes en unas que en otras personas. Entonces, más o menos nos puede dar una idea. No nos da una idea exacta, no nos va a dar el número de pasaporte, ¿no? Pero nos da una idea de más o menos qué es lo que podría estar pasando con esa persona. Nos podría dar la edad. Hay enfermedades que solo se producen en niños, ¿no? La anemia de Fanconi, por ejemplo, es un tipo de leucemia que solo se produce en recién nacidos y niños. Y normalmente los niños mueren entre los 10 y los 15 años, con los que tienen ese diagnóstico. Entonces, si tú encuentras una anemia de Fanconi, sabes que es raro tener una anemia de Fanconi con baja carga genética que permita que esa persona llegue a la adultez, ¿no? En el síndrome de Bernard-Soulier, que es un síndrome que vamos a ver cuando lleguemos a la parte de hemostasia, las plaquetas son gigantes. Generalmente los niños mueren entre los 8 y los 10 años. Pero básicamente mueren por desconocimiento del centro de salud, ¿no? Porque como el tecnólogo a veces no ve la plaqueta grande, o sea, nosotros cuando vemos un hemograma tenemos una fijación, queremos contar los blancos y hacer la fórmula. Y nos olvidamos de mirar bien los rojos y nos olvidamos de mirar las plaquetas. Y por ahí se aparece una plaqueta gigante que es más grande que un glóbulo rojo. Y en el síndrome de Bernard-Soulier hay un par de características que son importantes. Hay plaquetas gigantes y el niño tiene sangrado gingival o sangrado ocular. Y de repente al papá se le pasa, ¿no? O al niño mismo se le pasa. Papá, me sangró el diente, seguro que se ha pillado muy fuerte. Y no le hacemos caso. Y vemos el hemograma de plaquetas grandes y esas dos cosas automáticamente me tienen que llamar la atención. ¿Ya? Y no es raro encontrarlo por ahí, porque el síndrome de Bernard-Soulier está asociado a la infección con algunos virus que están en los animales. Entonces, como a nosotros ahora nos gusta besar mucho perro,
O sea, nos podemos infectar de parvovirus. Entonces, tengan mucho en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, puede aparecer ese signo. Después hay algunas formas inmaduras que generalmente la vamos a ver muy de la ósea, vamos a ver un blasto, o vamos a ver células con multinucleadas, o células inmaduras que ya en el camino vamos a ver con mayor detalle. Ya yendo un poco al detalle de las cosas que vamos a hacer en el curso, una de las situaciones que siempre vamos a ver es la proporción de hematíes con respecto a la cantidad total de sangre. A esa proporción entre el número de hematíes o el paquete globular versus la proporción total de sangre le vamos a llamar hematocrito. ¿Ok? Es decir, esto de acá, en referencia a todo el nivel de sangre, se llama hematocrito. Y nuestros valores normales, en el caso de las mujeres, debe ser por arriba de 37 y en el caso de los varones tiene que estar por arriba de 42. ¿Ya? Esos son los valores referenciales. Y el hematocrito, si bien es la proporción de sangre, esta proporción de sangre depende del tamaño del hematíe. Si el hematíe es muy grande, esta proporción podría ser grande también, porque es como poner pelotas más grandes en el tubo. Si el hematíe es pequeño, esta proporción podría ser pequeña. En este caso, este hematocrito pertenece a una persona con leucemia, entonces ustedes pueden ver la cantidad de glóbulos blancos que está en el centro. Esa persona creo que tenía 120, 130 mil leucocitos, ¿no? Y su lámina está por acá. Esta es la lámina de esta persona. Y ustedes tranquilamente pueden notar acá que hay una capa blanca. ¿Ya? Porque básicamente no corre bien la lámina, ¿no? Porque hay mucha cantidad de leucocitos. ¿Okay? Solo como ejemplo. Este es el tamaño del hematíe, 7 a 8 micras. Acuérdense, 7 a 8 micras. Eso va a su memoria. ¿Qué más va a su memoria? El volumen del hematíe es 90 femtolitros más menos 10, por tanto va desde 80 hasta 100. Si tiene menos de 80 es un hematíe pequeño, y si tiene más de 100 es un hematíe grande. Si es un hematíe grande le llamamos macrocito, y si es un hematíe pequeño le llamamos microcito. ¿Ok? La célula es circular, es bicóncava, ¿ya? Y es de color rosado. Entonces, cuando nosotros miramos la lámina, siempre tenemos que mirar la forma, porque la forma nos da información, nos da detalles de lo que podría estar pasando con esa persona. Si hay inclusiones, si hay variaciones en la coloración, es algo que tenemos que observar. Lo mismo va a pasar con los leucocitos, tenemos que observarlo. Normalmente en sangre hay células solo maduras, no hay células inmaduras. En condiciones normales no hay células inmaduras en sangre periférica. La única condición normal o fisiológica normal en la que podría encontrar células inmaduras es cuando estoy en la altura y soy nuevo en la altura, es decir, me voy a vivir al Cusco pasado mañana y de repente podría tener células inmaduras. ¿Por qué? Porque necesito producir muchos glóbulos rojos para poder compensar la baja tensión de oxígeno de vivir en la altura. Entonces podrían salir algunos elementos inmaduros. ¿Ok? Cualquier célula inmadura es anormal. Sea una, sean dos, sean 10, es anormal. Es decir, ustedes hacen un reporte de hemograma y dicen metamielocito, dicen blasto, no es normal. No debería estar ahí. Si es un recién nacido, es distinto. Pues recuerden que el recién nacido está recambiando miles y miles de millones de células todo el tiempo porque está en crecimiento constante. Recuerden, un recién nacido, ¿cuánto gana de peso al mes? Gana 1 kilo al mes. De ese kilo, el 8% es sangre. ¿No? Entonces, son 80 mililitros de sangre que va creciendo cada mes. ¿No? Entonces tengan en cuenta eso. Por ahí se pueden encontrar algunas células inmaduras, algunas. No es común. Entonces siempre tienen que buscar anormalidades, tanto en el citoplasma como en el núcleo. Ojo, no olviden esto. Yo busco anormalidades en el contexto de grupo celular. ¿Ya? Y acuérdense de esta frase que se las voy a repetir durante todo el curso. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, si ustedes encuentran una inclusión, una célula normal, hay otra inclusión y hay otra célula normal por ahí. Nunca vienen solas. ¿Ok? Acuérdense de la frase, dime con quién andas y te diré quién eres. Se cumple. Ojo, se cumple.
todo el tiempo, se los voy a repetir, y en todas las clases. Dime con quién andas y te diré. Si veo blastos, de repente es una leucemia. Si veo células muy maduras, de repente es un síndrome mieloproliferativo crónico. Entonces hay que estar mirando siempre la calidad de las células, tanto en forma como en tamaño. Las células blancas más comunes son los neutrófilos, representan de 50 a 70% de la proporción de células que vamos a ver en sangre periférica. Ojo, 50-70 es el valor referencial. A veces podemos encontrar abastonados. El abastonado es la célula previa al segmentado. ¿Okay? Pero vamos a redefinir la palabra segmentado. O sea, nosotros le llamamos segmentado a esta célula. Tiene segmentos nucleares. ¿Okay? En los hospitales aquí y en varias partes del mundo le llaman segmentado al neutrófilo maduro. Ojo. ¿Está correcto? Sí, es correcto llamarle segmentado al neutrófilo maduro. Pero el eosinófilo maduro también es un segmentado, el basófilo maduro también es un segmentado. Entonces, cuando hablamos de segmentados, estamos hablando de 3 células. Puede ser el basófilo, puede ser el neutrófilo o puede ser el eosinófilo. Porque las 3 células tienen segmentos. En el basófilo no lo veo bien porque está lleno de gránulos. En el eosinófilo tampoco lo veo bien porque está lleno de gránulos. ¿Okay? Pero los 3 son segmentados. Entonces, aquí yo tengo segmentos nucleares. Entonces, esto es un segmentado. ¿Okay? ¿Es un polisegmentado? Sí, porque tiene varios segmentos. Entonces, es un segmentado que también es polisegmentado. ¿Ok? Pero también tenemos que diferenciar a veces un polisegmentado de un hipersegmentado. Entonces, los segmentos normales de un neutrófilo, de un eosinófilo y de un basófilo son de 2 a 3 segmentos. Si tiene 5 a más, es un hipersegmentado. Ya no es normal. Ya no cae dentro de lo normal. ¿Ok? Entonces yo acá tengo un segmentado que es un neutrófilo, miren el núcleo, ¿no? Miren el citoplasma, miren el tamaño con referencia al hematíe. Y hay un detalle más, ¿quién se deforma? ¿El hematíe o el neutrófilo cuando se pegan? El hematíe. El hematíe se deforma, ¿ok? Entonces esta es una célula dura, quien se deforma es el hematíe. Les digo que miren ese detalle porque cuando tengamos una leucemia, ¿quién se deforma? Se deforma la célula blanca. Y no se deforma el hematíe, porque la célula leucémica es muy lábil, ¿ya? Es muy débil, se deforma fácilmente. Entonces, cuando ustedes miren la lámina, también tienen que ver si las células están juntas, si se deforman o no se deforman. Acá tienen hematíes maduros y acá tienen un hematíe maduro, que todavía tiene el núcleo y todavía tiene ribosomas, por eso veo el citoplasma basófilo, ¿no? Entonces, todavía tiene el núcleo. Y aquí tengo un abastonado. Si ustedes se dan cuenta, segmentos le llamo segmentado. En forma de bastón le llamo abastonado. ¿Ok? Son la misma estirpe, solo que esta es la célula madura y esta es la célula inmadura, que es la versión anterior. Porque después de abastonado sigue la versión segmentada. ¿Ok? Luego tenemos al eosinófilo, que es el otro segmentado. Si ustedes se dan cuenta, el eosinófilo tiene segmentos, pero tiene muchos gránulos. Estos gránulos son de color naranja. Cuando los teñimos bien, es un color naranja claro, naranjo parduzco. ¿Ya? Entonces, y una de las características del eosinófilo es que yo no puedo ver el contorno de la célula, del citoplasma. Si ustedes se dan cuenta, no se ve el contorno. Tiene tantos gránulos, y son gránulos grandes, que no veo el contorno de la célula. Es como si no tuviera membrana externa, ¿no? Entonces, estos son gránulos esféricos que son como unas pelotitas, son gránulos uniformes, bien distribuidos a lo largo de toda la célula. Este linfocito tiene algunos gránulos por acá, pero la distribución no es uniforme. Ustedes ven acá que todos los gránulos tienen una distribución uniforme. 0,4% de los leucocitos circulantes son eosinófilos. Y existe una variación entre el día y la noche. Aparentemente en la noche tenemos más eosinófilos en la sangre que durante el día. La razón podría ser la baja tensión de oxígeno. La otra célula segmentada es el basófilo. Nuevamente, tiene segmentos, pero tiene gránulos tan gruesos, ¿no? Y tan toscos, y tan azules o negros en su citoplasma, que tapan al núcleo.
Recuerden que esto es como una pelota, el núcleo está dentro y los gránulos están en el citoplasma. Entonces, de cualquier foto, de cualquier ángulo que le tome, siempre los gránulos van a estar encima del núcleo. ¿Ya? No están dentro del núcleo, están encima del núcleo. ¿Okay? 0 a 2% de los leucocitos son basófilos. Miren la proporción de tamaño con el hematía. ¿Ya? Aquí no hay pierde, esta es la célula más fácil de reconocer de todas. Entonces, si se equivocan acá es porque no están prestando atención. Es fácil de reconocer. Tiene gránulos toscos, gruesos, casi no se ve. El núcleo también tiene variación diurna y nocturna. La otra célula fácil de reconocer es el linfocito. Es casi del tamaño de la hematía, es más pequeña que los de la serie mieloide. Y miren, casi no tiene citoplasma. Núcleo pignótico, casi sin citoplasma, núcleo azul, y es de 20 a 44% de las células circulares. ¿Okay? Son células pequeñas la mayoría, pero a diferencia de las otras células, tienen capacidad de crecimiento y replicación. El linfocito vive años, a diferencia del neutrófilo que vive días. Y se puede replicar además y puede seguir teniendo células citas. Y por último tenemos al monocito. Si ustedes ven el citoplasma azul cielo, un núcleo menos pignótico, tiene vacuolas al interior del citoplasma. Algunos dicen que el núcleo se parece a un guante de box, otros dicen que se parece a un cerebro. En realidad hay N formas que pueden encontrar. Su proporción es de 2 al 9% de leucocitos circulantes. A veces encontramos material fagocitado en el interior. Entre más vacuolas tiene, significa que hay más material fagocitado. Nosotros le llamamos a este tipo de núcleo, ¿no? Que tiene como pliegues, ¿no? Porque no es un bastón, si ustedes lo ven al microscopio se ve plegado, núcleo convoluto, ¿no? Su cromatina se ve delicada. Si ustedes lo comparan con la cromatina del linfocito, miren, es una cromatina compacta, dura, tosca, ¿no? Y esta es una cromatina más fina, más delicada, más ligera, menos coloreada, menos hipnótica. Ok. Les decía hace un momento, todas estas células vienen a partir de este proceso llamado hematopoiesis. Y nosotros tenemos una serie de órganos que producen esas células en la parte prenatal y en la parte postnatal. Nosotros los adultos mayores de 20 a 25 años, nuestra médula ósea principal está en la vértebra, está en el esternón, está en las costillas y está todavía en la cabeza del fémur. Pero a medida que vamos avanzando en edad, el fémur va perdiendo su rol protagónico ahí y nos quedamos con vértebra, esternón y costilla. Esto es muy importante, memoria por favor, tómenle foto con su cerebro. La clase la van a tener, así que no tienen que parar tiempo tomando fotos con el celular. Nosotros tenemos esos tres componentes celulares, ¿no? Granulocítico, eritrocítico y megacarocítico. Imaginemos que esto es un compartimento celular. Para las células granulocíticas que nosotros producimos, la vamos a dividir en dos compartimentos. Entonces, una parte la vamos a dejar en la médula ósea y la otra parte la vamos a mandar a la sangre. ¿Okay? Y de las células que van a la sangre, 50% se quedan en circulación, ojo, y 50% se quedan en los tejidos. Es decir, en la piel, en los órganos, ahí se queda el 50%. ¿Por qué? Porque estos señores son antiinfecciosos. Pero si yo tengo un proceso infeccioso, atacan las células de la sangre y rápidamente las células que están guardadas en el tejido reemplazan a las células de la sangre para poder atender rápidamente. Este es como un sistema de soldados que están distribuidos por todo el territorio, listos para pelear. Entonces, esta distribución 50-50 es importante, nos permite reabastecer rápidamente de neutrófilos a los lugares donde se requieren, ¿no? El proceso es diapedesis, que es el paso de las células del tejido hacia la sangre o de la sangre hacia el tejido, ¿no? A través de las fenestraciones que tienen los vasos sanguíneos. En cambio, nosotros no guardamos hematíes, porque ese es el mayor volumen. Entonces, todo lo que producimos se madura y se manda el 100% de sangre periférica. Ahí no hay nada que guardar. Son 5 litros para una persona adulta en promedio, es el 7% del peso de la persona en un adulto, en el niño es menos, es un poquito más, perdón, es 8% del peso, 8 o 9%.
Y para la parte megacariocítica, nosotros guardamos de reserva 30% y el 70% lo enviamos fuera. Las plaquetas viven más o menos de 3 a 5 días, ¿no? Entonces, ese 30% está realimentando permanentemente a ese 70% que va perdiendo algunas plaquetas. Recuerden que las plaquetas están reparando lesiones todo el tiempo. O sea, nosotros, ustedes aquí aparentemente somos sujetos normales y sanos, pero nosotros estamos rompiendo vasos todo el día. Todo el día. Y es cuando ustedes caminan en la calle, cuando ustedes corren, rompen sus vasos sanguíneos, pero son hemorragias microscópicas. Y esas